recordando lo que son los relatos de la infancia, que son un género literario especial que se escribe después de la muerte y resurrección de Jesús. En los evangelios de Mateo y Lucas es donde existen estos relatos de la infancia y no son relatos históricos, sino que Lucas y Mateo se valen de antecedentes del Antiguo Testamento para ver cómo se escribe el nacimiento de un profeta, el nacimiento de una persona a la cual Dios le encomienda una misión. Sabemos que son relatos para crecer, ¿no? Señales teológicas que nos ayudan a comprender el misterio de Cristo y también el misterio de María y de José, porque en Mateo la Anunciación, el ángel o Dios a través de sueños se la hace a José. También al hablar de la virginidad, nosotros hicimos un amplio recorrido desde el año 200 hasta el año 1600, es decir, 14 siglos en que los padres de la Iglesia trataron de comprender y de definir qué se quería decir con la virginidad perpetua de María. Y en este proceso de definir la virginidad perpetua hubo distintas etapas. En el siglo I, a finales del siglo I, cuando se termina de escribir los evangelios hacia el año 90, el último es el evangelio de Juan, se admite que María era una mujer virgen antes del nacimiento de Jesús, ¿no? Es decir, los relatos siempre nos hablan de que el ángel se le apareció a una virgen. También se le dice a José, no temas, que lo que María ha engendrado no es fruto de una relación con varón, sino que es fruto del Espíritu Santo. Y no temas recibirla como esposa, lo que hace que José no la repudie. También eso es un signo de mucha realidad, ¿no? Porque María, al quedar embarazada, debía ser repudiada por el prometido, ¿no? Por su novio, que era el compromiso que ya tenían María y José. Pero la Virgen aclara, yo no conozco varón. Es decir, estaban comprometidos, pero aún María no se había ido a vivir con José. Entonces esta enseñanza eclesial tuvo 14 siglos de reflexión. Uno lo dice fácil, pero imaginémonos que aquí surge una cuestión para reflexionar y dentro de 14 siglos, de 1400 años, se termina de definir. O sea que sería más o menos en el 3000 y 3000 largos, ¿no? Donde ninguno de nosotros estaría presente, ¿no es cierto?, dentro de 1400 años. También se define o se va comprendiendo que Jesús es Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, independiente de cómo haya nacido y cómo haya muerto, ¿no? Veíamos que su muerte fue totalmente natural, no natural la forma en que lo mataron, pero la forma de morir, murió como todo ser humano, decíamos ayer, con muerte cerebral, muerte cardíaca, muerte respiratoria. Igualmente nos redimió,
E igualmente resucitó y creemos en la resurrección, aunque haya muerto como moriremos todos nosotros. De la misma manera, si hubiese nacido de modo natural, hubiese seguido siendo el Hijo de Dios encarnado y nos hubiese redimido de igual manera, ¿no? Entonces, Jesús, Hijo de Dios, es independiente de la concepción, de cómo fue concebido y de cómo murió. Por eso nos implica aceptar un milagro, ¿no? Aceptar la virginidad de María antes, durante y después del parto nos significa la aceptación en fe de un milagro, no la aceptación lógica de una realidad, ¿no? Sino aceptar una intervención de Dios que va más allá de las leyes de la naturaleza. Entonces, también estuvimos viendo el contexto religioso, cultural, en el cual se dio la concepción de Jesús. Veíamos la existencia de las vírgenes consagradas, las vestales, que estaban al servicio del culto de la diosa Vesta. Vimos también la filosofía estoica, ¿no? Que no admitía sufrir ningún o ser vulnerable a ningún sufrimiento, ¿no? Sino a mantenerse estoicamente dominando el cuerpo y los instintos y los sentimientos. También el movimiento ascético, ese movimiento que también, como los estoicos, vivían con ayunos y penitencias. Por otro lado, a nivel eclesial, nosotros veíamos cómo en el Antiguo Testamento la virginidad era causa de humillación, causa de esterilidad, porque todas las mujeres judías esperaban tener un hijo y poder engendrar al Mesías, ¿no? Y se acuerdan la hija de Jefté, que el padre la ofrece como sacrificio y va a morir, y ella se va, le pide al padre que la deje ir con sus amigas a llorar su virginidad, no a llorar su muerte. Luego, en el Nuevo Testamento, nosotros no tenemos una teología sobre la virginidad. Sí nos podemos valer de las palabras de Mateo en el versículo 19, en el capítulo 19, cuando nos dice que el que quiera ser célibe por el reino de los cielos, que se haga célibe, ¿no? Pero no hay una teología en relación a la virginidad, y sabemos que Jesús realmente, o por lo menos en los evangelios, no consta que se haya casado, ¿no? Permanece célibe durante su vida. También tratábamos de ver cómo se empieza a construir una doctrina eclesial sobre el pecado original, y se considera que el pecado original se transmite a través de la generación humana, ¿no? A través de la relación sexual para engendrar un hijo. Así se hace la cadena de la transmisión del pecado original. También veíamos cómo María se nos presentaba como una virginidad que tiene que ver con la libertad, con la disponibilidad y con el servicio, no con el egoísmo, con la cerrazón, sino con la apertura al amor, ¿no? Era una virgen abierta al amor, dispuesta a vivir una vida matrimonial con José,
dispuesta a, como toda mujer, a tener una familia en la que el amor fuese el signo de unidad entre ellos, ¿no? Y así María se nos va presentando como modelo, hasta que llegamos a ver y a vislumbrar cómo en los primeros 1000 años se consideró a María como madre. Y en el segundo milenio ya va a aparecer María como señora, ¿no? María comparada con las princesas, las reinas, y todo un séquito de caballeresco, porque es donde la cultura de los caballeros y de las luchas de los caballeros por sus reinas o por sus reyes, y todo una corte, ¿no? Y por eso empezamos a hablar de corte celestial, de María reina, de María princesa. Es decir, se le va adjudicando a María tributos que se les concedía a las reinas, ¿no? Por otro lado, para refrescar, podemos decir que en los siglos II y III, además de valernos de los relatos de la infancia, nos valemos de Juan, en el prólogo de Juan, cuando dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también de Isaías 7:14, donde va a decir que una joven virgen dará a luz al Emanuel, ¿no? Entonces son los fundamentos bíblicos que van encontrando los padres de la Iglesia para defender el que Jesús ha nacido de María Virgen antes y durante el parto. En el siglo II y III se habla de antes del parto, que ya lo tenemos claro en los evangelios, pero también se añade durante el parto. Y aparecen estos apócrifos donde recuerdan la comadrona que quiere verificar si la Virgen, si María es virgen después del parto, y bueno, se le queda todo estropeado el brazo, no sé si le desaparece el brazo. Después también San Efrén, que nos pone el ejemplo de la perla que abre una concha y sale de la concha sin romperla. Y también otro ejemplo que me contaban unas amigas en España, que ellas estudiaron, cuando estudiaban el catecismo, le decían que la virginidad era como la luz, ¿no? La luz que atraviesa un cristal sin romperlo. Bueno, esas fueron o son los antecedentes de nacido de María Virgen antes y durante el parto. Pero ya en el siglo IV, es decir, en los años 500, ya se empieza a hablar de la virginidad perpetua. Y ahí tenemos 3 grandes santos: San Jerónimo, San Ambrosio y San Agustín, que nos van a transmitir que la virginidad es superior al matrimonio. Bueno, esto siempre va a ocasionar gente a favor y gente en contra, es decir, santos a favor y otros que van a ser condenados, que consideran que eso no es verdad, ¿no? Y en el siglo V, en los años 600, ya tenemos una unanimidad. Es decir, los padres de la Iglesia unánimemente piensan que María es
virgen antes, durante y después del parto, ¿no? Entonces tenemos a grandes santos como Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza, Basilio, San Basilio, San León Magno, ya un papa, y esto se va transmitiendo, es decir, desde el año 600 se va transmitiendo de generación en generación entre los creyentes a través de las homilías y de las catequesis y a través del magisterio de la Iglesia, ¿no? Van a ir asumiendo esta doctrina de los padres griegos y padres latinos. Los padres de la Iglesia van a decir que es un milagro admirable, pero siempre van a hablar de milagro y armónico, ¿no? Que va de acuerdo con la redención, con la salvación. Y que, ¿por qué? Porque ellos consideran que la virginidad es un signo de la humanidad y de la divinidad de Jesús. Es decir, siempre estamos rondando sobre el problema de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Es decir, esto no se termina de aceptar tranquilamente, sino que se siguen buscando argumentos de conveniencia para consolidar la divinidad y la humanidad de Jesús. Entonces la virginidad está en función de la cristología, ¿no? Y hasta que llegamos a la definición eclesial, en el año 1555, a través de una bula del Papa Paulo IV, que dice que Jesús, el origen de Jesús está en Dios, no en un ser humano, que nace del don de Dios, y que María es virgen antes, durante y después del parto. Bueno, ayer llegamos hasta aquí. He hecho una breve síntesis de 15 minutos o 20 minutos para todo lo que conversamos ayer sobre la virginidad de María. Si hay alguna pregunta, la hacemos ahora para seguir avanzando. Bueno, entonces avanzamos un poquito y podemos ver cómo dentro de las jerarquías de verdades la virginidad de María no ocupa un puesto central, ¿no es cierto? Sino que decíamos que el puesto central lo ocupa las verdades en relación a Dios, en relación a la Trinidad, en relación a Jesucristo. Y que estas especulaciones son consideraciones a tener en cuenta en cuanto María vive una vida abierta al don de Dios, ¿no? Y decíamos también, aquí habíamos quedado en la charla, en que María vive todos los sentimientos humanos, y estos sentimientos son para ella oportunidad de encuentro con Dios, no por temor, sino por disponibilidad al querer de Dios, que es el bien de la humanidad, ¿no?
que la virginidad en ese sentido es símbolo de la disponibilidad y la transparencia. Habíamos quedado ahí hablando de qué significa la virginidad. Significa disponibilidad y transparencia ante Dios y ante la vida. Y esta es la actitud virginal, ¿no? Que no depende del himen, sino que depende de nuestra manera de ser y de vivir. También tenemos que asumir las consecuencias de aceptar la virginidad. Esta realidad de la virginidad no responde a la lógica humana, ¿no? La lógica humana tiene que adherirse a un milagro, ¿no? A un misterio, pero no es lógico la partenogénesis. ¿Se acuerdan que ayer veíamos? Eso ocurre en los buitres y en los cóndores, pero no existe ningún ejemplo en la humanidad, ¿no? De una situación así. Hacer referencia a un dato que se inició en la Escritura, ¿no? Es decir, es engendrado por una virgen, que fue ese dato fue acogido y desarrollado. Confirmamos que fue desarrollado durante 14 siglos, durante 1400 años. Yo no me imagino algún misterio o milagro que lo lleguemos a proclamar dentro de 1400 años. Ni me sale la cuenta, sería en el 3400. O sea que ni siquiera nuestros tataranietos, vaya a saber, 1400, en el año 3400, digamos que hoy surge un problema teológico y se resuelve recién en el 3400. ¿No? Sería para nosotros impensable. Pero bueno, esa es la larga historia eclesial y la larga historia de la doctrina eclesial, ¿no? Y de la persistencia en el ahondar, en el reflexionar, en el trabajar sobre un tema que no queda totalmente claro, ¿no? Y en el que hay, o frente al cual hay diversas posturas, ¿no? Por eso tenemos que contemplar la virginidad de María como realmente un misterio, no como una prueba científica. Nosotros científicamente no podemos comprobar la virginidad de María perpetua, antes, durante y después del parto. Ni siquiera a través de los evangelios tenemos esa certeza. No, lo corporal tiene su significado, pero en un contexto ético, no en sí mismo. El cuerpo tiene un valor ontológico, pero un valor de ser, pero en sí mismo es una materia como tantas otras, ¿no? Materias hermosas que vemos en la naturaleza, ¿no? Somos parte de la naturaleza. Es decir, lo que pasa es que somos
una parte que ha evolucionado hasta el punto de llegar hasta aquí. Pero también en el 3400, si la especie humana llega a vencer siempre el mal, a lo mejor llegamos al 3400. Ahora, si no vencemos el mal, puede ser que nos destruyamos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, con este problema de las bombas atómicas y de las guerras, porque sí o por cuestiones económicas, por ventas de armas, guerras inventadas. Puede ser que vivamos en el 3400 si vencemos realmente, como hemos hecho hasta ahora, durante 2000 años, si vencemos el mal. Y eso es responsabilidad de cada uno, responsabilidad de cada sociedad, responsabilidad de cada país, ¿no? Que no deje avanzar el mal, que ponga límites al mal, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con la virginidad. En cuanto que decimos que la virginidad es una actitud de vida, una actitud virginal. Vivimos en la medida que vivamos disponibles y en transparencia, que seamos seres transparentes, seres verdaderos. Entonces no podemos confundir lo biológico con lo ontológico, con el ser, ¿no? En la problemática actual, nosotros tenemos el debate después del Concilio Vaticano II, ¿no? La Lumen Gentium, que es el documento que habla sobre María en el capítulo 8, dice que Jesús, al nacer de María, no disminuyó su integridad virginal, sino que la consagró. Pero no habla de cuestión biológica, ¿no? Sino su integridad virginal. La discusión sobre la virginidad saltó sobre el tapete, saltó en la Iglesia, considerándola que no es un hecho biológico, ni psicológico, ni ginecológico, ¿no? Ya se va a considerar que es un hecho ontológico. Los estudios teológicos católicos y protestantes se multiplican muchísimo, ¿no? A partir de 1965. Todavía se sigue discutiendo. Y vamos a ver si se discute durante otros 1400 años. Y da origen a la teología crítica liberal del siglo XIX. En el siglo XIX, muchos protestantes como Strauss o Bultmann consideran que la concepción virginal es un mito cristiano, donde se mezcla lo mítico y lo existencial. Pero ellos se quedan muy tranquilos diciendo que simplemente es un mito. Y que la concepción virginal es una interpretación teológica y no histórica, dice Strauss, ¿no? Estos son los primeros protestantes del siglo XIX que empiezan a rever muchas cosas de la teología, pero acá nos referimos realmente al dogma de la virginidad, ¿no?
Entonces hay objeciones como son las fuentes bíblicas, teológicas y culturales. Entonces, como fuente bíblica, dice que los relatos de la infancia son un fruto de la reflexión teológica acerca del misterio pascual de Jesús. No son un hecho histórico y real. También consideran que el silencio que existe en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Juan nos haría pensar que la concepción virginal de Mateo y Lucas fue una reflexión tardía, por motivos teológicos más que históricos. Es decir, había por estos motivos que decíamos de la problemática de Jesús, hombre y Dios, ¿no? Entonces dicen, no, es fruto de una reflexión teológica tardía por motivos de explicar la humanidad y la divinidad de Jesús y no por razones históricas. Eso lo dice un tal Schaeffer. Estamos siempre entre alemanes y protestantes, ¿no? Los católicos nos vamos a mantener más al margen hasta que llega un exégeta excelente católico que junto con dos protestantes y dos católicos escriben un libro fundamental respetando sus diferencias, que es María en los Evangelios, ¿no?, de Raymond Brown. Se los recomiendo porque no ha sido superado. Y Raymond Brown, católico, dice que se habla de la concepción virginal de Jesús también desde un sentido teológico y cristológico, lo que no permite descubrir con claridad cuáles fueron las fuentes en las que la noticia de la virginidad de María se basó. Y sus palabras exactas son estas: la concepción virginal fue un milagro. Aunque los evangelistas no destacan este hecho maravilloso, fue una actuación del poder de Dios, de su poder creativo, de su facultad de hacer nuevas todas las cosas, de su facultad de que nada es imposible para Dios. ¿Ven? Sigue la lógica, Raymond Brown sigue la lógica y la tradición judía, que ayer veíamos la diferencia entre la tradición judía y la tradición griega. La tradición judía nos decía nada es imposible para Dios, y la tradición griega decía Dios no sobrepasa o no interviene en las leyes de la naturaleza. Raymond Brown sigue nuestra tradición judeo-cristiana. Si nosotros somos judeo-cristianos, ¿no? Por eso valoramos y aprendemos tanto del Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento precede al Nuevo, hay una continuidad, la discontinuidad la produce la venida del Mesías, que los judíos no aceptan, pero para nosotros podemos establecer la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces dice, fue una actuación del poder creativo de Dios como la creación inicial. Ayer también hablábamos de la fuerza del Espíritu andando sobre las aguas y produciendo la creación de las distintas cuestiones del mundo, los peces, las aves, hasta llegar a la creación del ser humano, ¿no? No fue un fenómeno natural,
dice Raymond Brown. Calificarlo como natural es tan serio como negarlo. Si yo considero que la virginidad de María y la concepción virginal es algo natural, es algo que puede suceder, es tan grave considerarlo natural como negarlo. Es decir, yo no puedo negar la fe de la Iglesia diciendo no, eso no fue así, ¿no? Él dice que es un hecho grave porque es un milagro. Entonces Raymond Brown acepta la existencia de los milagros en la historia humana. Luego viene un biblista joven, contemporáneo, excelente, que tiene unas obras sobre Jesús, un judío marginal. Tiene por lo menos 5 tomos, es excelentísimo. Y John Mayer hace una investigación crítico-histórica de la concepción virginal y dice que realmente es un problema en el Evangelio, es un problema relacionado con los milagros y el peso que se le otorgue a la enseñanza eclesial. Es decir, ellos nos tiran la pelota, para que nosotros definamos si aceptamos el milagro o no aceptamos los milagros de Dios. Y esto tiene mucho que ver con el Evangelio, porque el Evangelio nos va a hablar de los milagros de Jesús. Continuamente todos los evangelios van a hacer referencia a la capacidad de Jesús de hacer milagros, ¿no? De curar enfermos, de multiplicar el pan y los peces, de convertir el agua en vino. Es decir, el Evangelio está lleno de milagros realizados por Jesús. Entonces, John Mayer nos dice, la concepción virginal es el problema que existe en los evangelios sobre la concepción de los milagros de Jesús. Porque hay teólogos que niegan la existencia de los milagros en el Evangelio. Nosotros, con nuestra fe más sencilla, menos especulativa, aceptamos la posibilidad de Dios de hacer milagros y le pedimos milagros, ¿no es cierto? Muchas veces le pedimos sobre todo milagros en relación a la salud, y a veces se dan y a veces no se dan. Pero para nosotros los santos, para ser canonizados, se necesitan la prueba de al menos 2 milagros, ¿no es cierto? 2 milagros, y en general son milagros de curación. Y ahí la Iglesia y el Papa, en nombre de la Iglesia, investiga si realmente son o no son milagros, y entonces canoniza a partir de la comprobación científica del milagro, canoniza a nuestros santos y santas de hoy, ¿no? Que Papa Francisco canoniza bastante, ¿no es cierto? Acaba de canonizar a Don Sati, un casi pariente mío, en el sentido de que la familia llegó a Bahía Blanca de Don Sati, un coadjutor salesiano dedicado a curar a los enfermos, a ser enfermero, y realizó en vida, curaba
curó a personas enfermas de tuberculosis, que a comienzos del siglo pasado era muy, muy difícil la curación de los tuberculosos. Y bueno, él se cura también de la tuberculosis, pero el problema es que se cae, parece ser que se cae de una escalera y se despierta un cáncer que tenía dormido y bueno, muere Don Sati, ¿no? Pero por eso John Mayer nos dice que aceptar la virginidad supone cómo vemos y concebimos nosotros los milagros y también qué peso le damos a la enseñanza eclesial. Si la enseñanza eclesial nos ha dicho que María es virgen antes, durante y después del parto, y que esto realmente es un milagro. Lo dicen los biblistas actuales católicos, algunos, por supuesto, otros no van a admitir los milagros, pero nosotros, nosotras en una fe del pueblo de Dios, por lo menos de mi parte, ¿no? Cada uno es libre. De mi parte, acepto que de vez en cuando existen milagros. Y de vez en cuando la Iglesia acierta en sus definiciones, ¿no? Acierta en su contenido, aunque en su forma tenga muchos siglos de existencia y nos resulte un poquito difícil. ¿Y cuánto nos cuesta aceptar el no milagro? ¿No? ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotras hemos pedido a la Virgen, a alguna Virgen, y estábamos seguros y seguras que la Virgen nos iba a hacer el milagro, y qué decepción cuando no nos lo hizo, ¿no? A mí me produjo, tenía una confianza absoluta en que la Virgen iba a hacer un milagro en relación a la salud de un familiar. No lo hizo, pero yo me quedé desconcertada porque tenía una certeza, una fe, una certeza de que lo iba a hacer. Bueno, no sucedió. Y así nos pasa a la mayoría, ¿no? Pero a otros tienen la gracia dentro del plan de Dios, vaya a saber por qué, de que a través de la Virgen o a través del mismo Dios se produce el milagro, o a través de los santos, ¿no? Y bueno, es esto, creemos o no creemos en los milagros. Creer en la virginidad de María, en la virginidad perpetua, es creer en un milagro. No hay lógica humana que lo explique. Y también dar fe a la enseñanza eclesial. Lo repito porque si no, parece que creer en la virginidad es simplemente adherirme a lo que dijo el Papa o a lo que dijo la Iglesia. Y no, adherirme a la virginidad de María es adherirme a un Dios que puede intervenir en la historia, ¿no? Y entonces implica de nosotros un acto consciente de fe, no un acto superficial de fe, no, sino creo en los milagros o no creo en los milagros. Bueno, la Iglesia tardó 1400 años para decir que creía en los milagros y que creía que esta virginidad perpetua de María
era un milagro. Así lo define la Iglesia. Los teólogos, las teólogas, siempre nos cuestionamos. A lo mejor no cuestionamos tanto la existencia de los milagros, sino si la Iglesia lo definió bien o lo definió mal. No, siempre la estamos cuestionando a la Iglesia. A lo mejor no tanto cuestionamos a Dios, porque tenemos ejemplos palpables, pero sí cuestionamos a la Iglesia, ¿no? Eso por lo menos dentro de lo que es la teología. Y bueno, el caballito de batalla es la Iglesia para nosotros, ¿no? Es decir, es cuestionar todas estas cosas para descubrir, a ver si nos dicen una verdad acerca de Dios, o, como decían los Bullman y Strauss, es un invento, es un mito. Entonces nosotros siempre estamos entre es un mito, es un milagro, es que el magisterio se pone a definir cosas que no son lógicas, que no son comprobables. Y bueno, acá estamos viendo por qué el magisterio definió esta virginidad. No la definió por la lógica, sino que la definió por la existencia de los milagros. Eso nos tiene que quedar clarito, porque si lo queremos explicar de otra manera, nos vamos a meter en un berenjenal de parentogénesis que no vamos a salir de ahí, ¿no? Entonces, acá tenemos otra vez, está la definición, que ustedes la ven ahí, está lo que nos dice Raymond Brown, lo que nos dicen John Mayer, que son excelentes biblistas, excelentes investigadores serios, bueno, que les aconsejo, si ven bibliografía de ellos, que no se pierdan ninguna. Y a lo mejor en la biblioteca existen, porque les va a aclarar desde quién es el discípulo amado, por ejemplo, Raymond Brown, qué son los relatos de la infancia, bueno, muchísimas, quién es María en el Nuevo Testamento. Es decir, es una obra clave, y es una obra del 83, creo, u 89, y que no ha perdido vigencia, y que también está hecha con protestantes. O sea que tienen una base bíblica fundamental y totalmente seria. Lo mismo John Mayer. John Mayer es más actual, empieza a escribir alrededor del año 2000 y lleva varios tomos sobre Jesús, un judío marginal. Bueno, en relación a lo teológico, por supuesto, como les decía, no hay consenso. Yo les he nombrado estos dos autores en los que me baso, pero a nivel teológico no hay consenso. Es una cuestión abierta que es una cuestión teológica, no es ni biológica, ni genital o sexual. Algunos teólogos y teólogas exigen la existencia de un padre humano en la generación de Jesús, en función de su perfecta humanidad, ¿no? Es lo que ayer decía una compañera, ¿no? ¿Cómo se logra el XY de Jesús? ¿No? ¿Se acuerdan? No sé si estás presente. Sí. Bueno, no tenemos el ADN.
se nos escapó, nos desapareció el personaje central, la persona central de Jesucristo. Es decir, la concepción virginal pone a la teología en dificultades hoy, porque aparentemente desvaloriza la generación sexual, cediendo a la mentalidad ascético griega o ascético helenista. Altaus, otro de la Iglesia Reformada, dice: los relatos de la infancia se tienen que entender como parábolas, no como una condición real de una nueva creación de Dios. ¿No? Todos estos pensamientos nos están rodeando, ¿no? Sobre todo a los estudiosos nos rodean todos estos tires y aflojes, ¿no? Es decir, adherís a esto o adherís a lo otro. No, nunca hubo un mensaje, dice Altaus, sobre Cristo que no fuera un mensaje pascual, pero sí un testimonio de Cristo sin nacimiento virginal. Es decir, en los evangelios no podemos decir que nos habla de un nacimiento virginal, nos habla de una concepción virginal, literalmente hablando, ¿no? Pero sabemos que los relatos de la infancia no son históricos. Entonces tenemos grandes problemas y distintas posturas. Algunos que dice esto no está cerrado, la virginidad perpetua de María no es una cuestión cerrada. Muchos que dicen José era el padre, sin ninguna duda, y dan todos los argumentos. Otros que dicen, bueno, los relatos de la infancia son ejemplos, son parábolas, para que entendamos. Y no hay un testimonio evangélico del nacimiento virginal de Jesús. Entonces esas son las dificultades teológicas de hoy, ¿no? Así como las soluciones teológicas de John Mayer y de Raymond Brown, están estas otras cuestiones de otros teólogos y teólogas que también tienen su peso, tienen sus estudios, tienen sus argumentos, y ahí está. Por eso no sé si vamos a tardar otros 1400 años para ponernos de acuerdo. Y también existen unas cuestiones culturales. Es decir, los estudios actuales han llevado a cuestionar la interpretación biológica de la virginidad, pero han conservado la idea teológica de Jesús, Hijo de Dios. Ya en el siglo pasado se comienza a rechazar la concepción y el parto virginal, porque se considera que Dios no es mágico, no es un mago. Y vuelven a decir otros, esto es pura mitología griega. También consideran que las narraciones de Mateo y de Lucas, estos relatos de la infancia, son leyendas. Leyendas que han ido surgiendo y que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos. Pero ponen en duda que sea un acontecimiento histórico salvífico, sino que
es una construcción simbólica. Es decir, los teólogos, como vemos, se mueven entre el milagro y el misterio, unos la dogmática y la necesidad teológica. Entonces, llegamos al siglo XX, estamos desde el año 200 al año 2022 con una realidad. Frente a la virginidad perpetua de María no hay consenso teológico. No llegamos a ponernos de acuerdo por estas posturas, ¿no? Por aquellos que no aceptan a Dios interviniendo en la historia, consideran que es una imagen de un Dios mágico, y aquellos que consideran que para Dios nada es imposible y Dios puede intervenir en la historia. Milagrosamente, misteriosamente, a través de nosotros. Dios ha intervenido. Si yo creo, ¿no?, por ejemplo, en los santos y en María dentro de la comunión de los santos, si yo creo en los santos, tengo que aceptar o acepto la existencia del milagro. Como acepto la existencia de que el bien triunfa sobre el mal, porque estas personas lo pudieron encarnar eso, ¿no? Pudieron ser otros Cristos. Entonces vamos a llegar a nuestra mentalidad moderna. En 5 minutos, la mentalidad moderna y descanso. Antes de que me la diga Nico, ya me voy. Lástima que hoy terminamos. En la mentalidad moderna, ustedes que tienen hijos adolescentes o alumnos adolescentes y jóvenes, saben que hay una devaluación de la virginidad biológica. Esta virginidad depende del valor ético que se le dé y no de lo fisiológico. Como que el valor de la virginidad no deriva de la conservación del himen. Y que Dios, dice la mentalidad moderna, actúa respetando las leyes de la naturaleza. La virginidad de María no es una realidad histórica, sino que es una cuestión teológica que no podemos reducir al ámbito biológico. Podemos decir que la virginidad está en consonancia con la buena noticia. ¿En qué sentido? En que nos revela un modo de ser de Dios. Si nosotros queremos comprender o acercarnos al misterio de Dios, la virginidad nos revela una manera de ser y de obrar de Dios. Y a su vez nos revela la capacidad que tenemos los seres humanos para acoger el don de la vida, el don de una vida nueva, desde las entrañas de nuestro ser. Una capacidad de hacer espacio a Dios en nuestra existencia. Es la acogida de la vida de Dios para la humanidad. En última instancia, aceptar la virginidad es aceptar una manera de obrar de Dios, pero también es descubrir nuestras capacidades como seres humanos.
esta capacidad que tenemos de hacerle espacio a Dios en nuestra vida, de abrirle nuestra vida y hacerle espacio desde nuestras mismas entrañas, ¿no? Es acoger la vida de Dios en la humanidad y para la humanidad. Entonces vamos a ver algunas resonancias teológicas y antropológicas de la virginidad. Es que ustedes están haciendo la diplomatura en antropología, no me olvido, no en teología, pero bueno, va unido, ¿no? Para los cristianos. Entonces, como ya les decía, esta resonancia teológica es comprender cómo puede actuar Dios en la historia y cómo podemos aceptar nosotros ese actuar en nuestra propia vida, en la historia, en la sociedad, ¿no es cierto? Por eso muchas veces estudiamos la historia de la Iglesia y vemos la intervención de Dios a lo largo de los siglos, ¿no? Nosotros lo estudiamos desde el Éxodo, por ejemplo, o desde el Génesis, ¿no? Es decir, cómo Dios va y los autores sagrados van interpretando la acción de Dios en la historia. Eso nos va dando una imagen de Dios que surge de la palabra de Dios, ¿no? Que surge de la Biblia. Y a su vez siempre nos revela, porque Dios sin nosotros no podría hacer nada. Dios no podría hacer nada en la historia con una planta o con un animal, ¿no? Necesita de nuestras personas. Es decir, Dios, nosotros necesitamos a Dios y Dios necesita de nosotros. Es decir, Dios necesitó de un Abraham, de un Moisés, de un David, por supuesto, de una María Magdalena, de un Pedro, de un Juan, de un Santiago, de un Andrés, y hoy necesita de una Verónica, de un Belén, de una Belén o de dos Belénes, de Lilianas, de Danieles. Es decir, Dios se vale de nosotros, si no, no puede actuar en la historia, solamente actúa a través nuestro, ¿no? Entonces eso nos habla de que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de acoger a Dios, de hacerle espacio a Dios. Por eso la virginidad no es un valor en sí misma, sino que es un valor en cuanto que es acogida al Dios de la vida. Es decir, la virginidad ontológica, ya no hablamos de virginidad corporal o biológica, sino la virginidad ontológica es permitir la llegada de Dios al corazón humano. Es vivir orientados y orientadas hacia Dios, ¿no? Que esto implica tanto a varones como a mujeres. Es decir, nosotros no podemos hacer el binomio virginidad, sexualidad, virginidad, matrimonio. No podemos oponer
virginidad al matrimonio o virginidad a la sexualidad. ¿Por qué? Porque virginidad supone un proceso personal de maduración. Es una fecundidad que nace de la impotencia. Implica una manera de ser y estar en el mundo. Y la finalidad también supone la finalidad. Estamos en el mundo, en un mundo creado por Dios y para Dios, ¿no? Para hacerlo cada vez más bello, cada vez más hermoso, ¿no? Esto que, y vio Dios que era bueno, que después que pase nuestra generación, el mundo, nuestra Catamarca, esté mejor, porque ha pasado esta generación, ¿no? Que le devuelve a Dios mejorado todo lo que ha recibido. Eso es la virginidad, ¿no? Es esa capacidad de acoger los dones de Dios, de hacerle espacio en nuestro interior y darle una respuesta como se merece. Es decir, nosotros podemos afirmar que la virginidad de María es fruto de un proceso personal de maduración. Es decir, Dios sí escoge a una joven, pero no a una chiquilina, ¿no? La diferencia entre joven y una chiquilla que no sabe todavía, que no está madura. No está madura para dar una respuesta y sostenerla en el tiempo, porque la importancia de las respuestas a Dios es el ir sosteniéndolas a lo largo de la vida. Y eso es lo que hace María, ¿no? Su respuesta la sostiene coherentemente hasta el final de sus días. Por eso se va a proclamar el dogma de la Asunción, ¿no? La virginidad puede, en ese sentido, la virginidad en sí misma puede representar un hecho egoísta, inmaduro, de una persona no abierta al amor, a la generosidad, al donarse, o puede ser un hecho generoso, ¿no? Yo entrego mi vida para construir el reino. Yo entrego mi vida para transmitir a Dios. Yo entrego mi vida para que a través de lo que haga los frutos sean buenos, ¿no? El árbol se conoce por sus frutos. En María la virginidad es expresión de su libertad personal, de su discernimiento, de su decisión sobre la vida. Es decir, ella es una virgen desposada. ¿Qué significaba en ese entonces ser una virgen desposada? Es decir, era una virgen comprometida con un varón, ¿no? Una mujer comprometida con un varón, abierta al amor y dispuesta a compartir su vida con ese varón. Esa es la realidad de María. María tiene una vida propia, es dueña de sí misma. Por eso Lucas nos las va a presentar en la Anunciación como esa mujer que no solamente cuestiona a Dios, ¿cómo puede ser esto?,
si yo no conozco varón, sino que se toma el tiempo para responder, ¿no? Ella tiene su propio misterio y lo mantiene. Ella no va a consultarle ni a José, ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hermanas, ni a sus hermanos, qué es lo que tiene que hacer. El Evangelio nos la presenta como que da una respuesta totalmente libre y autónoma, una respuesta valiente y consciente. Ella es consciente de que no conoce varón y que si queda embarazada las consecuencias son graves, pero no va a contarle a José la propuesta que le ha hecho Dios. ¿No? Sola discierne cuál es su respuesta frente a Dios. Es un ser libre, valiente, autónomo, corajudo, porque se le viene bravo. El riesgo de ser una mujer embarazada, soltera, es la lapidación, ¿no es cierto? Y ella tiene su misterio, lo mantiene, ¿y qué hace? Es José quien tendrá que hacer su propio proceso de fe. Ella ya asumió su desafío y ahora le toca a José qué hace con esa mujer que está embarazada. ¿No? Es José el que tiene que hacer su propio proceso de maduración en la fe y ver si la denuncia lo mantiene en silencio, no se casa o se casa en esta situación. ¿No? Es decir, siempre nuestras respuestas a Dios tocan a los otros, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quiero consagrarme a Dios, por ejemplo, voy a tener grandes dificultades con mi familia. A veces hay familias que al contrario, es todo es todo un orgullo, pero en general uno se enfrenta a las familias, los hermanos se enojan, las cuñadas ni te cuento, y siempre te están reclamando, ¿no? El otro día tenía una foto de un sobrinito y me dice mi sobrina, vení que crecen pronto. Venir rápido, que crecen pronto, y es verdad, ¿no? Y uno se pierde muchas cosas y la familia se resiente. Bueno, lo mismo le pasó a María, es decir, su sí condicionó y despertó sentimientos en todos los que estaban a su alrededor y sobre todo en José. No, pero ella es una virgen, es una mujer madura. Dice, bueno, que se las arregle, a ver cómo salimos adelante. Ya no es problema mío, es problema de él. Si cree o no cree en la revelación de Dios o en lo que yo le estoy diciendo que aconteció. Su virginidad se define realmente por el sí al amor y a la fecundidad. Ella ya deja de ser una mujer estéril, pasa a ser una mujer fecunda. ¿Por qué pasa a ser una mujer fecunda? Por su disposición al proyecto de Dios y, como decíamos, por las consecuencias de su sí a lo largo de toda su vida. Entonces, podemos decir que la virginidad ontológica, siempre estamos hablando ya
de la virginidad del ser, no de la virginidad sexual. La virginidad es esa capacidad de producir frutos. Supone servicio, generosidad, muerte al narcisismo. Es decir, no hay nada peor que una virgen o un célibe narcisista, ¿no? Yo le digo que son como los pavos reales, es decir, que de pronto abren sus colas, o como las vedettes llenos de plumas, ¿no? Ahí viene el narcisista, ¿no? Que vive de las plumas, y que él mismo se genera las plumas, o ella misma se genera las plumas, ¿no? Es la libertad de ser en sus relaciones. Eso es la virginidad. Es decir, a mí las relaciones son a partir de la libertad, no del condicionamiento, no de la manipulación, ¿no? Yo me relaciono con el otro desde mi libertad y respeto la libertad del otro. Al contrario, me alegro de que el otro sea libre y no un perrito faldero, ¿no? Que lo tengo como posesión. Eso es todo lo contrario a la virginidad, la posesión. Sino, imagínense que María hubiese intentado poseer a Jesús, ¿no? Tenerlo bajo sus polleras, como decimos nosotros. Es decir, a Jesús lo creó libre, por eso fue un hombre libre. No se quedó debajo de las polleras de la mamá. Le dio autonomía. ¿Por qué? Porque ella ya había hecho un proceso de autonomía. Si uno no hace un proceso de libertad, no puede liberar al otro, no puede enseñarle al otro a ser responsablemente libre, porque no es la libertad por la libertad, ¿no? Sino la responsabilidad del uso de la libertad. Y la virginidad es una respuesta discernida al pedido de colaboración de Dios. Ese Dios que espera y respeta. El otro día, cuando estábamos con los profesores, los directivos de los colegios, y hablábamos de la Anunciación, decimos, no sabemos cuánto tardó María en responder. El Evangelio no nos dice. Pudo haber tardado días y días hacer todo un proceso de discernimiento que le llevó su tiempo, porque tenía que calcular todo. Y Dios esperó, no se impuso, no le impuso la respuesta. Dios esperó la respuesta de María. Se quedó esperando. No, es un Dios en espera. Por eso la virginidad es una misión. Es liberar fuerzas para el servicio, pero de ningún modo es renunciar al amor. La virginidad es plena en el amor. Es el amor lo que a la virginidad la hace fecunda. La virginidad de María es fecundidad desde la impotencia. Es decir, ¿por qué decimos desde la impotencia? Porque en el Magnificat nos dice claramente que Dios miró la humillación de su sierva.
e hizo cosas grandes en ella. Es decir, a partir de su humillación, la humillación era no ser madre. ¿Se acuerdan que decíamos que para la cultura de ese tiempo, la mujer era para la maternidad y la no maternidad era causa de humillación, ¿no? Como lo fue para Sara, como lo fue para Rebeca, lo fue para Ana, lo fue para la pobre Isabel, ¿no? Y para María también. Es decir, ella era una mujer estéril, ¿no? Era impotente. La virginidad es esa señal de impotencia de la cual Dios es capaz de sacar vida nueva. Es decir, la virginidad es espacio para la morada de Dios. A imagen de María, el pueblo sencillo, el pueblo pobre, el pueblo marginado, el pueblo humillado, puede ser fecundado también por el Espíritu Santo. Y eso lo sabe el pueblo. Por eso acude a la madre que ha sido humillada, que era humilde, que sufrió la humillación. Hasta sufrió la humillación de que le mataran al hijo como un criminal, como un ladrón, como lo peor de la sociedad. María es una mujer humillada, humillada por la pasión y muerte de Jesús, sabiendo que es una muerte injusta, con esa conciencia, pero una muerte humillante. Es decir, humillante para todos sus vecinos, humillante para todos sus conocidos, humillante para el pueblo que está peregrinando en Jerusalén, ¿no? Ahí va la madre del crucificado. Imagínense, señalada con el dedo, diríamos nosotros. Todos señalándola y acusándola también. Es la madre del ladrón, es la madre del criminal, es la madre del que dice blasfemias. Imagínense a alguno de nosotros con la muerte de un hijo o una hija en esas circunstancias de humillación pública, ¿no? Es humillación para Jesús, por supuesto, para los apóstoles, pero para la madre no solamente es el dolor, sino la profunda humillación social y la profunda humillación de saber que no puede hacer nada ante la injusticia, la impotencia. Ahí también María es impotente. No puede hacer nada contra el Sanedrín, ni contra los sacerdotes, ni contra Pilatos. No puede más que acompañar a Jesús y con el corazón destrozado, ¿no? Entonces, decíamos que el pueblo, que también el pueblo sufre, el pueblo marginado, humillado, sabe que como Dios obró con María, puede obrar con él, ¿no? Que Dios escoge lo débil de este mundo, que Dios no escoge a los sabios ni a los ricos, dice Pablo a los Corintios, ¿no? Sino que elige a lo débil para resaltar su plan, o para valerse de esa materia tan impotente y hacerla capaz de vida, ¿no? Por eso la virginidad supone esto, una reflexión sobre la impotencia humana, sobre el no dominio
sobre la no imposición. Supone una reflexión sobre las relaciones humanas igualitarias, con la misma dignidad. Supone relaciones sin ejercicio de poder. Sino que supone una relación de ternura y una ruptura clara y firme a toda relación que violente, de una u otra manera. Es decir, el Evangelio, a través de la impotencia, nos va a revelar cómo han de ser nuestras relaciones y qué tipo de relaciones no podemos aceptar en nuestra vida ni tener en nuestra vida. Entonces, como venimos diciendo, la virginidad es una manera de ser y de estar en el mundo. Fruto de la libertad, la audacia y la disponibilidad. Es expresión de un amor libre, no un amor condicionado por el qué dirán, condicionado porque me mandan a casarme con este personaje o esta persona, condicionado por un embarazo sin amor. No. La virginidad es expresión del amor libre que se da por generosidad y no por carencia. Es decir, como yo me siento carente de amor, bueno, me uno a cualquiera que diga que me quiere. Por una carencia, no por una expresión y no por una relación de amor. O para librarme de mi familia. No, la virginidad se da como expresión del amor libre. Expresión, ya decíamos, de la audacia y de la libertad afectiva. Y ahora vamos a una cuestión muy concreta. ¿Qué es la virginidad en términos políticos? Que estamos ya cansados muchas veces de la política, ¿no? En términos políticos es autonomía política. La Biblia llama vírgenes a algunas naciones, a naciones que son autónomas, como Egipto, Babilonia, Israel, Judá, Jerusalén. Y eso está en los libros de los profetas y de los reyes. Está en Jeremías, por si lo quieren buscar, ¿no? Jeremías 46:11, Isaías 47:1, Amós 5:2, Lamentaciones 1:15, capítulo 1, versículo 15, Isaías 37, versículo 22, Segunda de Reyes, el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, 21. Entonces, en términos políticos, es autonomía política. Cada país soberano,
autónomo, no dependiente de las grandes potencias. Esos son los países vírgenes. Miren ustedes qué manera de emplear la palabra virgen, que no tiene nada que ver con la sexualidad. Es una manera íntegra de vivir, nos va a decir la Biblia. En Apocalipsis 14:4 dice: son vírgenes los que no se dejaron contaminar por la idolatría. Lumen Gentium dice: la Iglesia es virgen en la medida que guarda íntegramente la palabra de Dios. No estamos hablando para nada del nivel biológico. Una encíclica del Papa Juan Pablo II va a decir en Redemptoris Mater: la virginidad de María equivale a una fe íntegra, personal y a su fidelidad. Como ven, no nos hablan de un nivel biológico. Entonces volvemos al campo político, donde la virginidad es integridad política, es comportamiento libre, limpio, transparente, irreprensible, no corrupto en la administración de los fondos públicos, en los compromisos, en el ejercicio del poder, en la administración de la justicia, en la responsabilidad laboral, en no ceder a las alianzas, los chantajes, la mentira, la corrupción, el odio. Es decir, la virginidad es integridad pública. La virginidad en el campo político es asumir coherentemente una alianza y trabajar a favor de los más pobres y excluidos desde un compromiso por la justicia. Es una justicia no corrupta la virginidad. Es un poder ejecutivo no corrupto, un poder legislativo transparente que busca el bien, no sus propios intereses. No ganar unas elecciones, sino gobernar como Dios manda. Y Dios manda gobernar con integridad, con transparencia, sin corrupción. Eso es ser virgen. La virginidad también es una expresión corporal. El cuerpo nos define, habla de nosotros y por nosotros. Uno se da cuenta cuando una persona está buscando por carencia o por necesidad sexual algo, y uno se da cuenta cuando una persona vive virginalmente, sin las plumas, sin el yo-yo, sin el narcisismo. En María, su cuerpo es apertura y es espacio
para hacerle lugar a Dios. No es soledad ni cerrazón. No es un dato biológico, sí es una forma corporal. El cuerpo de María se dona, marca su vida y sus relaciones. Y ya hablamos que es un modo de relacionarnos, ¿no? Es un modo de ejercer la generosidad y la reciprocidad. Es un modo de reconocimiento de la dignidad del otro, de la otra. Son relaciones libres y gratuitas, donde se da una entrega constructiva desde lo que cada uno es y desde lo que cada uno quiere. Entonces, podemos llegar a ciertas conclusiones, ¿no es cierto? Las conclusiones de todo lo que hemos venido viendo es que la concepción virginal no goza de la misma autenticidad histórica que la muerte de Jesús. ¿No? La muerte de Jesús, un hecho histórico que queda autenticado, es decir, que está registrado en el Imperio Romano. Los evangelios, como decíamos, no ofrecen datos sobre el parto de María. La virginidad después del parto pertenece al campo de la exégesis. Depende de la identidad que le demos a los hermanos y hermanas de Jesús. Es decir, esos están mencionados en los evangelios y en el libro de los Hechos, con nombres clarísimos: Santiago, José, Judas y Simón. Y las hermanas, nosotros las mujeres no teníamos ni nombre en el siglo I. No se dicen los nombres de estas hermanas. Es decir, una interpretación rigurosa nos obliga a dejar los textos en su imprecisión. Es decir, no podemos exegéticamente hoy llegar a saber si realmente eran hermanos, eran parientes, eran primos. Es decir, no hay una precisión exegética clara y de consenso. Están, por supuesto, quienes afirman que realmente eran hijos de María y de José, y quienes afirman que eso ya no se puede descubrir, ¿no? Y depende de la interpretación que se les dé a las palabras griegas que ayer decíamos, anepsios y adelfos. Que puede ser que hubiese una confusión en la traducción de Jerónimo, pero a nosotros nos ha llegado en la tradición como parientes, ¿no? Pero en el Evangelio dice hermanos. Ahora, hermanos en sentido genérico, como nosotros nos decimos hermano, tal cosa, tal otra, no podemos saberlo.
La virginidad perpetua de María es una conclusión teológica, no es una conclusión evangélica, considerada de fe por la constante enseñanza del magisterio y de la tradición. El contenido del dogma es cristológico, no está en función del himen de María, sino que está en función de la encarnación de Cristo como Hijo de Dios e Hijo de María. Y nos permite, esto sí, nos ha permitido esta definición, contemplar a María y descubrir en ella aspectos de la buena noticia. Es decir, nosotros podemos decir que la virginidad es espacio abierto para acoger el misterio, espacio abierto para acoger los milagros. Es decir, en este momento es difícil el consenso teológico sobre la virginidad, no existe. Pero sí, todos estamos llamados a interiorizarnos del concepto bíblico de virginidad y llamados a vivir la no corrupción, la no violencia, el no abuso de ningún tipo, ni abuso de poder, ni abuso de conciencia y por supuesto ni abuso sexual, ¿no? Estamos llamados a vivir la no corrupción, las relaciones libres, autónomas, no relaciones de poder, no permitirlas, no permitir el abuso de poder, no permitir la manipulación de las conciencias. Por supuesto, no permitir el abuso sexual, ¿no es cierto? Que tanto problema y tanta vergüenza nos da como iglesia. Entonces podemos afirmar que la virginidad de María sigue siendo un mensaje evangélico. Es un mensaje inspirador de la opción y la entrega de la vida a los humillados de la historia y a su causa. Así como Dios opta, elige a una mujer o a mujeres humilladas para hacer su historia de salvación, ¿qué hubiese pasado si no hubiese nacido Moisés, si no hubiese nacido Jacob, Isaac, Samuel, Juan Bautista, Jesús? Son frutos de humillaciones, ¿no? Antes pasar por la humillación para después vivir la alegría de la exaltación, ¿no? Entonces, esta virginidad nos sigue llamando a evitar en nuestra vida y a no dejar en nuestra vida que la corrupción tenga lugar y exigir a nivel social, a nivel político, la no corrupción. Eso es mantener el himen intacto, que no se corrompe. Todo esto se ha querido decir a través de esta afirmación teológica de María Virgen
antes, durante y después del parto, ¿no? Un sentido mucho más profundo que el sentido biológico. Ustedes como educadores y educadoras puedan transmitir este modo de ser y estar en la vida de una manera virginal, es decir, de una manera abierta al amor, abierta a la vida, una manera de ser y estar sin opresión, sin imposición, sin abusos, y que nos dé el coraje de vivirlo y la valentía de denunciarlo, porque por llamado evangélico todos y todas estamos llamadas y llamados a vivir desde una manera virginal, mucho más allá de la integridad de cualquier cuestión corporal, sino que es una cuestión ontológica, una cuestión ética, una cuestión que nos hace incorruptibles ante el mal, y desde una opción por una vida virginal en este sentido, tanto laicos, religiosos y sacerdotes podemos vivirla, podemos afrontar la vida como María, ¿no? A la que llamamos siempre virgen en este sentido, ¿no? En este sentido de que no aceptamos el milagro y el misterio de la virginidad por las enseñanzas de la Iglesia, pero ahondamos más en él sabiendo que no es una cuestión fisiológica, sino es una manera de ser y una manera de estar. Y bueno, nos encontramos en el Zoom dentro de unas cuantas semanas, 3 semanas. Bueno, les deseo unas hermosas 3 semanas, 21 días, y ahí espero verlas y verlos. Ya los distingo las caras, no los nombres, pero los distingo y los llevo en el corazón. Muchas gracias.